Cada algunos segundos alguien en el mundo se pregunta qué tiene la Argentina. Y cuando te lo preguntan a vos, sabemos que tu corazón late más fuerte. ¿Sabés por qué? Porque estás orgulloso de vivir en un país donde somos amigos de los que vienen. Porque tenemos todos los climas, desde la Patagonia hasta la Puna, desde el mar hasta los Andes. Porque tenemos las pampas, de donde sale la mejor carne. Porque tenemos el cielo más azul del mundo y las tierras más fértiles. Porque podés ser feliz en la nieve, o en un lago, o en un río, o en un mar. En Argentina tenemos miles de kilómetros del eterno Atlántico. Tu corazón late. Porque en este país tenemos artistas que embellecen sus calles, historias que nutren la historia, deportistas que te emocionan y que juegan de igual a igual a las grandes potencias del mundo. Argentina hace que tu corazón lata más fuerte cuando escuchás un tango, cuando gritás el gol de tu equipo, cuando mirás para arriba y ves flamear una bandera con los colores del cielo libre y un sol que todo lo ilumina. Tu corazón late con Argentina, porque Argentina late con vos. La seguridad constituye la principal preocupación ciudadana. Sin embargo, ¿qué sabemos realmente de seguridad? A diferencia de los medios que se enfocan en el problema, Revista Seguridad aborda las soluciones mediante un lenguaje sencillo y un contenido netamente técnico e informativo, el cual le permitirá acceder a la mejor decisión en materia de la seguridad de su familia, empresa o corporación. Revista Seguridad cuenta con un destacado grupo de especialistas y colaboradores, quienes abordan las principales novedades y avances en materia de seguridad. Visite hoy nuestra plataforma revistaseguridad.online y conozca más respecto de las múltiples soluciones de seguridad tanto física, electrónica, ciberseguridad y domótica, junto con una amplia variedad de ofertas que el mercado pone a vuestra disposición. Integre hoy mismo a su empresa a Revista Seguridad Online, la principal plataforma hemisférica en información de seguridad. Buenas tardes, gusto de saludarles. Bienvenidos a la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Les saluda Julio Corrales Bustos, presidente de la Red Internacional. Para mí es un honor poder estar esta tarde en Costa Rica, noche allá en Argentina, poder compartir con ustedes esta tarde este interesante e importante conversatorio web, como le hemos llamado acá en la Red Internacional. Hoy corresponde este evento a la Red Internacional Capítulo Argentina, donde pues tendremos el honor de compartir con el doctor Fernando Gabriel Zaragoza, nuestro director ejecutivo allá en Argentina, junto con nuestro invitado especialísimo que ya estará presentando el doctor Gabriel Zaragoza al señor Alejandro Aníbal. De mi parte quiero darles la bienvenida, quiero agradecerles. Quiero decirles a los diferentes países que hoy están conectados que esta es la red de ustedes, que esta es la red de todos. Así es que con las buenas tardes, doctor Gabriel Zaragoza. Un gusto saludarlo. Adelante. Buenas tardes, don Julio. Es un placer estar acá con ustedes. Y bueno, para mí realmente es un placer también formar parte, es un privilegio formar parte de esta red. Hoy tengo el enorme privilegio de presentar a una persona muy destacada en el ámbito académico, en el ámbito militar. Me refiero al señor Alejandro Aníbal Moresi. Alejandro Aníbal Moresi es brigadier mayor de la Fuerza Aérea Argentina, es piloto de combate, es aviador militar.
se desempeñó como comandante aeroespacial del Estado Mayor Conjunto en la Fuerza Aérea Argentina. Entre otros cargos fue director general de planes, programas y presupuestos, director general de investigación y desarrollo, director de proyectos y además de una importante trayectoria profesional, tiene un vasto recorrido académico. Tiene una maestría en dirección de empresas, tiene un MBA en dirección de recursos humanos, es oficial de Estado Mayor, tiene una licenciatura en sistemas aéreos y espaciales y posee un grado en gestión de proyectos. Es analista operativo. Actualmente se desempeña en la Universidad Maimónides como director de la maestría en Administración Pública a Distancia, en la Universidad Nacional de Defensa, es director de la maestría en Estrategia Militar que se dicta en la Escuela Superior de Guerra Conjunta, es docente en esta universidad y en la maestría en Ciberdefensa y Seguridad. Hoy el brigadier retirado Moresi nos va a presentar un tema muy interesante y que tiene una gran importancia para quienes miran el futuro y lo que puede suceder en el futuro. Hoy nos presenta el tema de conflicto futuro. Así que estoy muy agradecido que la verdad que tenerlo acá el brigadier y estoy muy agradecido en estar aquí en la red. Si te parece, Julio, le vamos a dar le vamos a dar la palabra al brigadier. Claro, claro, doctor. Para mí es un honor recibir al señor Alejandro Aníbal Moresi. Don Alejandro, bienvenido a la Red Internacional. Bueno, muchas gracias, muy amables. Gracias por haberme aceptado en la red de ustedes. Para mí también es un gusto compartir este momento con todos ustedes y conversar un poco sobre algunas cuestiones que creo son de mi interés particular, pero también de alguna manera nos interesa a todos pegar una miradita a los años que vienen, y esa es la intención de lo que vamos a tratar de hacer durante unos minutos esta tarde. No sé si puedo disponer de la pantalla. Claro, efectivamente, vamos a darle compartir, don Alejandro. Quiero decirle que esta transmisión está llegando a los 20 países que hoy integran la red internacional y estará siendo también transmitida en diferido en las diferentes redes sociales. Así es que hoy el mundo, 20 países conectados a la red internacional, reciben con honor y con honores, don Alejandro, su presentación. Muchas gracias, muy amable. ¿Puedo tomar entonces la pantalla? Sí, señor. No sé si ahí están viendo. Muy bien, estamos viendo muy bien. Bueno, la idea de hoy es, nosotros trabajo en una investigación en un observatorio argentino del ciberespacio. Esa es nuestra dirección web, está aquí arriba. Si quieren hacer alguna consulta, bajar los boletines o poder incluirse dentro de este observatorio, tanto como analistas o como lectores, la verdad que para nosotros va a ser un gusto y está abierto a todo el mundo. Bueno, más allá de eso, creo que lo interesante es que definamos algunas cuestiones antes de entrar de lleno en nuestra charla, y la primera cuestión es definir la palabra conflicto. Un conflicto es un choque de intereses entre dos elementos de la misma especie, y aquí es donde vamos a ver cómo esto se configura en el futuro, esto de la misma especie, ¿no? Entonces, hablando un poco del conflicto, uno se pone a ver de alguna manera cómo ha ido creciendo la humanidad y cómo se ha manifestado el conflicto y la cultura humana a través de los tiempos. Para ello hice un pequeño viaje al pasado y de alguna manera encontré que esta curva es lo que más se asemeja a lo que creo que estamos viviendo, ¿no? ¿Y dónde empieza esta curva? Esta curva empieza por aquí atrás, por el año 10.000 antes de Cristo. Podría haber empezado un poco después, podría haber empezado un poco antes, pero la realidad es que tomé este hito como el inicio, de alguna manera, de la cultura humana. Y en este hito lo que observo es que básicamente esa cultura, de alguna manera, los conflictos, las guerras, siempre se basaron en tres elementos: el Dios, la razón y la fuerza. O sea, siempre hubo un mundo que estuvo
de alguna manera de características teocéntricas, o sea, siempre estuvo orientado hacia Dios en diferentes religiones, no estoy hablando de ninguna en particular, pero siempre había una exaltación a la vida que estaba en el más allá. Esto lo vemos prácticamente en casi todas las culturas. Quizás la más emblemática en este pasaje al más allá ya han sido los egipcios, que hasta el día de hoy todavía podemos ver su cultura reflejada en las grandes obras para mantener a sus muertos. La razón, esto prácticamente aparece como un hecho fuerte acá ya por el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Cuando Sócrates dice que el hombre es un animal racional, pero la razón ya viene trabajándose hace mucho. Aquí es donde ya tomamos de alguna manera una definición de lo que somos los seres humanos, y la fuerza fue el medio por el cual hemos de alguna manera dirimido todos nuestros problemas en los diferentes conflictos. Así llegamos hasta el inicio de nuestra era, que es la era cristiana, ¿sí? Y en este inicio de la era cristiana hay un elemento que es clave, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa pone sobre el tapete un cambio de paradigma en la humanidad, y este cambio de paradigma, ¿dónde hace su gran esfuerzo? Fundamentalmente en la orientación de cómo era la actividad del hombre. Habíamos dicho que la actividad del hombre estaba muy centrada en su más allá, en Dios, en lo que podía llegar a ser su espiritualidad y el pasaje más allá de la vida. Sin embargo, la Revolución Francesa pone en el centro de la vida humana fundamentalmente al hombre, y podemos decir que dejamos de ser una cultura teocéntrica y pasamos a ser una cultura antropocéntrica. Esta cultura antropocéntrica basada en el hombre ha sido la característica que tenemos incluso hasta el día de hoy. De hecho, que podemos citar a algunos filósofos que dicen Dios ha desaparecido, Dios ha muerto. O sea, hay distintas reflexiones. Si nosotros tomáramos a los materialistas, por ejemplo, yo decía, miren, el alma no existe porque cuando yo corto un cadáver no la veo. Cosas bastante discutibles, porque si el alma no existe, las matemáticas tampoco, porque ¿qué son las matemáticas? Son elementos absolutamente abstractos. Pero estamos llegando al día de hoy, fíjense que estamos hablando prácticamente de un instante en la vida de la humanidad, o sea, de la Revolución Francesa al año 2000, es este pedacito pequeñito que vemos aquí, ¿sí? Donde esto ha primado, pero básicamente vemos que el hombre ha sido un ser que durante prácticamente 10.000 años o 9.900 y pico, ha sido un ser bastante tenido en la espiritualidad. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Mire, lo que está sucediendo ahora es algo muy interesante, porque con esto de Cambridge Analytica, con los problemas de la seguridad en las redes, con una serie de problemas, ha aparecido un nuevo elemento que se llama la inteligencia artificial. ¿Y esta inteligencia artificial qué es lo que tiene de característica? ¿Es espiritual? No, para nada, pero trabaja en la virtualidad, trabaja en un mundo en el cual ha sido creado por el hombre y pareciera que puede reemplazar a la espiritualidad. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial parecido a lo que hacía Dios? Tiene la capacidad de atendernos a cada uno en forma individual. Esto es algo que el hombre siempre quiso tener y que el hombre con el hombre mismo nunca lo terminó de cerrar. Aquí es donde vemos que aparecen muchos movimientos, el pensamiento lateral, el poder real, los movimientos antinaturales, estos movimientos donde ya no importa lo que uno es, sino lo que importa es lo que uno se percibe, cosas que son relativamente extrañas, ¿sí? Pero fundamentalmente vamos a hablar sobre el conocimiento, que es esta curva que va aquí, y el conocimiento obviamente está entrando en una curva de las que llamaríamos asintóticas hacia el infinito, ¿no? O sea, estamos entrando en una base de conocimientos realmente alto. ¿Y qué tiene que ver esto con el conflicto? Bueno, casualmente esta es la razón del problema que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque el conflicto, que normalmente puede o no, pero muchas veces desemboca en una guerra, hay que entender cuál es la naturaleza de la guerra. Sobre la guerra se ha escrito muchísimo. Y paradigmas de la guerra existen miles, y revoluciones de los asuntos militares también. Pero hay una cuestión que es esencial. La naturaleza de la guerra nunca ha cambiado desde allá, desde el 10.000 a.C. y prácticamente hasta la actualidad.
la naturaleza de la guerra es el dominio de la voluntad del otro. Y ese dominio de la voluntad del otro se centra fundamentalmente en 3 o 4 características básicas, que es un poco esta pirámide, que podríamos representarla como la pirámide de Maslow, podríamos representarla como la pirámide de las necesidades de la humanidad, pero en este caso representa 3 lados del mismo problema de la voluntad, que son el compromiso, el deseo y la determinación. Y fíjense que en estos 3 elementos de la voluntad, ¿sí?, se produce una cuestión que es sumamente interesante. Ninguno de estos 3 elementos es tangible. Y los 3 elementos son los que manejan, de alguna manera, el problema del ejercicio de la libertad y de la voluntad. Y esos 3 elementos en los cuales se apoya son casualmente la libertad, el poder y la de seguridad. Fíjense que tenemos compromiso, determinación y deseo, libertad, poder y seguridad, y no tenemos absolutamente nada que sea de orden material. Todas son cuestiones que ha creado el hombre, ¿sí?, y que están en una dimensión de la que podríamos llamar abstracta, no la podemos tocar físicamente. Esta relación entre el poder, la libertad y la seguridad es sumamente interesante porque cuanto más poder tenemos, nosotros, los demás tienen menos seguridad y menos libertad. Cuanto más libertad tienen los otros, hay menos poder para la autoridad y menos seguridad en general. Cuando la seguridad es mucha, el poder está muy recostado sobre la autoridad y la libertad está restringida. O sea que siempre estamos en un juego en el cual la cuestión nunca está del todo dirimida. Pero sí hay una cosa que es interesante, y es que hasta ahora siempre habíamos dirimido el problema de la guerra o el ejercicio del apoderamiento de la voluntad de nuestro adversario sobre el campo de combate, que era una cuestión netamente física, totalmente palpable. Sin embargo, trabajábamos sobre cuestiones que no eran palpables. Y aquí comienza a aparecer un concepto muy interesante que en algunas culturas ya se está promoviendo, por ejemplo en China, a partir de decir que yo puedo ejercer el poder sin necesidad, por ejemplo, de una democracia, porque yo ya puedo saber lo que la gente quiere y dárselo sin necesidad de que la gente vote, por ejemplo. Por otro lado, hay una serie de movimientos filosóficos que dicen, mire, la mejor forma de ejercer el poder no es a través de la autoridad que lo impone y castiga al que no cumple, sino que la mejor forma de ejercer el poder es haciendo que los que cumplen lo hagan voluntariamente. Nunca hubo un mejor ejemplo que esta pandemia que estamos viviendo. Fíjense que todos estamos de acuerdo con lo que dice el poder y sin embargo en algún fuero íntimo sospechamos que estamos perdiendo fuertemente nuestras libertades. Sin embargo, lo hacemos de manera voluntaria. Y aquí viene una reflexión sobre un par de coroneles de la Fuerza Aérea China que hicieron un librito muy interesante, que en la realidad el libro, en su traducción de los chinos por lo menos, se llama La guerra más allá de los límites, pero la traducción para nosotros los occidentales es La guerra irrestricta. ¿Y qué es lo que nos dicen ellos? El objetivo de este tipo de guerra abarcará más que simplemente usar medios que involucren la fuerza de las armas para obligar al enemigo a aceptar la propia voluntad. Más bien, el objetivo debe ser utilizar todos los medios de cualquier forma. Medios que involucran la fuerza de las armas y medios que no involucran la fuerza de las armas, que involucran el poder militar y que no involucran el poder militar, que implican bajas, que no implican víctimas, forzar al enemigo a servir a los propios intereses. Y es sobre este punto en el cual vamos a empezar a tratar de comprender la problemática del conflicto, y yo voy a tratar de hacer una evolución del conflicto bastante moderna, o sea, voy a empezar a partir de principios del siglo XX y me voy a basar en lo que más conozco, que es la guerra aérea, como para tener una idea de cómo van evolucionando los conflictos. Entonces vemos que en la Primera Guerra Mundial aparecen los primeros aviones, aparecen los primeros conceptos de uso del poder aéreo. En la Segunda Guerra Mundial ya el poder aéreo se convierte o pretende llegar a ser el arma decisiva, cosa que no logra, pero aparece un elemento muy interesante que es la bomba atómica y que da origen a este concepto que mantuvo la paz durante más de 30 o 40 años, que fue la Guerra Fría. Ahora, esta Guerra Fría siempre estuvo rodeada de un montón de conflictos colaterales donde las grandes potencias
dirimían sus esfuerzos. La más famosa de todas quizás fue la guerra de Vietnam, donde aparecieron una serie de nuevas armas, nuevas tácticas, ¿sí? Podemos tomar nuestro conflicto de Malvinas, que está totalmente fuera de toda, como somos los argentinos, fuera de toda escala razonable, ¿sí? Y finalmente llegamos a cuando el poder aéreo de alguna manera, podríamos decir, se consolida, que es durante las campañas de Irak. Pero la realidad es que muchos pensamos que acá había terminado la historia de la guerra, y no fue así, porque un poquito después aparece Afganistán, el famoso cementerio de los grandes imperios, donde ya los rusos se habían retirado y los americanos aún no pueden consolidar sus esfuerzos, más allá de que ha aparecido una nueva forma de hacer la guerra, que es entre los vehículos no tripulados y las fuerzas especiales. Bueno, y aquí terminaron los conflictos. No, miren, la verdad es que no terminaron ahí, porque hay conflictos como el de Estonia, en el cual no se disparó absolutamente ni un solo tiro, y sin embargo se paralizó un país entero. Está el conflicto de Siria, donde uno de los principales estados resulta que ni siquiera un estado, lo único que tenía de nombre era el Estado Islámico. Han aparecido nuevas fuerzas que no son las westfalianas, o sea, ya el monopolio de la fuerza no está en manos del Estado, está en manos de muchos. Estamos volviendo a los finales de la Edad Media desde la perspectiva del empleo de la fuerza, ¿sí? La guerra de Crimea, una guerra en la cual se han mezclado diferentes cosas. Bien, y con esta evolución de la guerra podríamos decir que estamos ya prácticamente en los umbrales de lo que es la guerra moderna. ¿Y cómo ha evolucionado la guerra moderna? Bueno, básicamente de un conflicto que era netamente lineal, en el cual uno podía apreciar qué era lo que quería cada uno, cómo se movían, hacia dónde iban, a un conflicto completamente complejo, difícil de comprender, que no se da en un campo de batalla, sino que se da en una multiplicidad de áreas, ¿sí? Y todo esto ha hecho que, de alguna manera, el conflicto se haya vuelto mucho más virulento, pero también en esa virulencia hay una característica muy interesante, ¿sí? Cada vez el instrumento militar tiene menos influencia en la ejecución del conflicto. Vamos a tomar un caso particular y vamos a tomar el caso de lo que es el conflicto espacio-ciberespacio. ¿Por qué tomamos este conflicto espacio-ciberespacio? Primero porque son dos ambientes bastante parecidos. ¿Parecidos en qué sentido? Son ambientes prácticamente infinitos, son ambientes en los cuales uno maneja fundamentalmente efectos, son ambientes en los cuales para identificarse tiene que haber algún medio técnico que nos ayude a identificarnos, en los cuales quien opera, si no se identifica previamente, a veces es difícil de saber qué es lo que hace. ¿Cómo empieza este conflicto espacio-ciberespacio? Bueno, este conflicto empieza con la problemática de los drones. Hace muchos años ya la actividad espacial se ha utilizado una serie de componentes de origen chino. Pero hace 2 o 3 años uno detecta que hay una serie de mensajes, fundamentalmente del US Marine Corps y de la US Navy, diciendo que no se usen más componentes chinos en las operaciones especiales, fundamentalmente drones pequeños. ¿Por qué? Porque habían llegado a la conclusión de que estos drones de alguna manera le iban dando al resto de la China información acerca de estas operaciones especiales. Bueno, hasta acá no pasa nada, pero al poquito tiempo la Fuerza Aérea de Estados Unidos saca un mensaje similar, posteriormente el Ejército, y si ustedes leen un poco los diarios van a ver que hace unos meses este tema ya incluso estaba en las agencias públicas de los Estados Unidos, si podían o no podían utilizar este tipo de drones. ¿Termina acá el problema? No, el problema no termina acá. El problema acá empieza porque esta estrategia sin tiempo, que en el 2007 tiene su primera demostración cabal, y es cuando China prueba su primer arma antisatélite, ¿sí? Y demuestra que puede destruir un satélite, pero ¿qué es lo interesante? Que por otro lado, cuando uno mezcla estas dos cosas, ve que China puede destruir un satélite cinéticamente, pero que también todos los satélites de todos los países tienen componentes chinos. Y esos componentes se van a despertar en algún momento, no se van a despertar, van a hacer lo mismo que hacían los drones estos pequeñitos. Bueno, la verdad es que nadie lo sabe, pero sí hay una realidad,
la cuestión espacial es esencial a las capacidades militares globales. ¿Por qué? Porque en el espacio yo tengo 3 eventos que son esenciales a la capacidad militar. Las redes de posicionamiento global, lo que llamamos el GPS, GLONASS, Beidou o Galileo, y en estas redes, ¿sí?, descansa la capacidad de todas las armas de precisión, descansa el posicionamiento de las fuerzas, descansa la navegación de cada uno de los infantes hasta de los grandes aviones o de los misiles de crucero. Pero, bueno, uno dice, ¿esto es todo? No, el comando y control se ejecuta a través de sistemas de comunicaciones y la designación de blancos a través de los sistemas de observación de la Tierra, que hoy por hoy llegan a tener hasta 10 o 12 centímetros, ¿sí?, de discriminación, con lo cual le podemos ver prácticamente desde la cara, desde el espacio, perdón, la cara a cualquiera de nosotros. O sea que la cuestión espacial pasa a ser una cuestión interesante. Cuando nosotros sumamos estas dos cosas, pensamos entonces si había alguna capacidad de que esos componentes electrónicos se despertaran, resulta que nos damos cuenta que la guerra futura, ¿sí?, probablemente en el espacio sea una guerra silenciosa. No va a ser esta guerra cinética, que de todos modos ya entró un cuarto país en esto, que fue India, hace muy poquito probó su arma antisatélite con excelentes resultados, ¿sí? Pero esta cuestión va a ser más dirimida a través de los sistemas cibernéticos, donde vamos a ver que se desafectan capacidades, se pierden capacidades, pero nunca va a estar del todo claro este conflicto. Eso ha llevado a países, por ejemplo, como Estados Unidos, a hacer una nueva red de GPS en la cual todos los componentes, una de las exigencias, digamos, de esa compra es que todos los componentes deben ser de origen americano. Entonces estamos viendo que hay como una preparación y el ciberespacio ha dejado de ocupar un lugar importante para ser quizás el dominio esencial dentro del conflicto futuro, ¿sí? ¿Y cuáles son los ambientes operacionales de ese conflicto futuro? Bueno, básicamente son la tierra, el mar, el aire, el espacio, y hay 2 elementos que los atraviesan a todos. Uno es el ser humano, con toda su problemática, y el otro es el ciberespacio, que de alguna manera influye en todos ellos y de distintas formas. Esto ha hecho que la guerra vaya variando, ¿no es cierto? Originalmente pensábamos solamente que teníamos la tierra y el mar, después le agregamos el aire, después con el espacio pensamos que habíamos cerrado, después dijimos, bueno, la guerra tiene que ser multidominio, o sea, embarcar todos los dominios. Después dijimos, no, multidominio no alcanza, tiene que ser omnidireccional, tiene que alcanzar todas las dimensiones posibles, la dimensión humana, la dimensión del conflicto político, la dimensión psicosocial, la dimensión económica, todo esto hay que tenerlo en cuenta, y pensamos que ahí la cosa estaba más o menos centrada. De todos modos, hay 3 dominios que siguen siendo realmente claves en esto: el dominio humano, el dominio ciberespacial, el espacial y el dominio aéreo. ¿Por qué son claves? Porque de estos 3 dominios tienen características todas muy similares. Son muy amplios, no poseen límites claros, es difícil determinar, si no tenemos una tecnología adecuada, quién es el que está haciendo sus accionares, ¿sí? Se basan fundamentalmente en producir efectos, no tienen la capacidad de ocupar un lugar o de controlar un lugar, sino que simplemente producen efectos, pueden devastar, pero no pueden controlar. Es muy difícil llevar un control en estas características, ¿sí? Y así vemos que el tema del ciberespacio se ha convertido en algo que empezó siendo, ¿sí?, de alguna manera, un dominio totalmente caótico. Esto lo vemos ya en el manifiesto del ciberespacio, donde comienza esta historia. Pero vemos que, ¿cuál es uno de los problemas de la realidad humana? Bueno, miren, hoy por hoy podríamos decir casi con seguridad que la privacidad es un delito, cosa que si nosotros nos dedicamos a la seguridad, lo vemos permanentemente, esta violación constante, ¿sí?, de la cuestión de la privacidad. Por otro lado, la virtualidad ha invadido prácticamente todas las actividades humanas. ¿Por qué decimos esto? Miren, originalmente nosotros usábamos el correo electrónico, después usamos las redes sociales, después empezaron los juegos, después lo usamos para hacer las transacciones comerciales,
Pero hoy por hoy, hasta el deporte se hace a través de la red. Los cybergamers, ¿sí?, son gente ya famosa, como son los tenistas en algún momento, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, esto sucede por dos razones. La primera de todas es porque el ciberespacio es un ambiente muy cómodo al ser humano. ¿Por qué decimos que es muy cómodo al ser humano? Miren, porque básicamente el ciberespacio no tiene rozamiento. ¿Qué significa que no tiene rozamiento? Que yo no voy a recibir agresiones físicas en el ciberespacio. El ciberespacio tiene la oportunidad de poderme realizar como soy o como quien no soy. Me permite mostrar de que soy una persona absolutamente diferente, con un montón de nuevas capacidades y diferentes, o nuevas o mejores. Me permite generar otro tipo de amistades, o sea, muchas limitaciones que me imponía la realidad, el ciberespacio no me las impone. Y esta ausencia, ¿sí?, de rozamiento hace que sea realmente un lugar de mucho interés. Pero por otro lado, en este ciberespacio en el cual permanentemente la cuestión digital está mutando, tenemos un montón de interacciones y no hemos entendido una cuestión esencial. Así como es un nuevo dominio, uno de los problemas que tiene, que como todos los dominios en los cuales nos movemos los seres humanos, tiene cosas muy buenas y tiene muchos peligros ocultos. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida, normalmente la comenzamos en el dominio terrestre y nos enseñan a caminar, nos enseñan a cruzar la calle, nos enseñan a no hablar con extraños. Si vamos a ir a la pileta, nos enseñan a nadar. Si vamos a ir al mar, nos enseñan los peligros de las aguas, ¿sí? Si vamos a ir al aire, ya directamente nos piden un montón de certificaciones. Si vamos a ir al espacio, con las certificaciones del aire nos entrenan especialmente para ir al espacio. Sin embargo, para ir al ciberespacio, lo único que hacemos es dar un teléfono celular a nuestros niñitos, a nuestros hijos, para que se inserten de lleno en esa actividad, sin explicarle, porque a veces nosotros mismos no estamos en condiciones, ¿sí?, de explicarle todos los peligros que significa el estar en el ciberespacio. Y no olvidemos que, de alguna manera, la ignorancia es la base de todas las derrotas, y este es uno de los problemas, ¿sí?, cuando nosotros caminamos en el ciberespacio, donde ya no solamente caminamos, sino que incluso llegamos a efectuar nuestras relaciones sentimentales también en el ciberespacio. Entonces, de alguna manera tenemos que comenzar a comprender exactamente cómo se mueve, cuáles son los peligros, cómo nos observan, y todo esto se mueve dentro de la influencia de la tecnología. ¿Sí? Esta influencia de la tecnología, si nosotros vamos a las oficinas a los años 80, 90, y miramos lo que tenía una oficina en aquellas épocas, veremos que una oficina de aquellas épocas tenía prácticamente todo esto: fotocopiadoras, teléfono, fax, agendas, correos. Tenía... Disculpe, doctor Alejandro, he tenido que silenciar la red porque hay una interferencia. Me disculpa, ya lo voy a nuevamente activar a usted para que continúe. Le pido por favor a los estimados invitados que por favor mantengan sus micrófonos apagados a fin de no intervenir o interferir con esta exposición que está muy interesante, en verdad. Les agradecemos, por favor. ¿Puede activar su micrófono, don Alejandro? Bueno, muy amable, gracias. No sé dónde Sí. había quedado. ¿Habíamos hablado algo de la oficina o también estuvo muteado eso? No, se escuchó bien. Puede continuar. Bien. Entonces, Disculpe, esta oficina de los años interpreto que la 90... interferencia viene de la persona L. Miranda. Es la que está, la que tenía el micrófono abierto. Mil disculpas, gracias. Bien. Entonces, como les decía, esta oficina de los años 80-90 comienza a mutar con la aparición del teléfono celular, ¿no?, que eran estos bodoques inmensos al principio, que después terminaron siendo estos ladrillos que conocimos. ¿Y cuál es lo interesante del teléfono celular? Miren, aquí en la Argentina, para utilizar un teléfono celular había que tener patente de radiooperador. Y esa ley todavía sigue vigente. Y sin embargo, hoy por hoy los chicos que van a las escuelas primarias ya van con su celular, e incluso hay toda una forma de docencia a través de todo lo que son las TICs, las tecnologías de
la información y las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Miren, de alguna manera la tecnología nos ha pasado por arriba, anda muchísimo más rápido de lo que nosotros a veces podemos comprender de cómo se mueve el mundo, y si nosotros lo viéramos en una perspectiva moderna, todo lo que estaba en esta oficina hoy lo tenemos metido adentro de un smartphone. O sea, un smartphone tiene todo esto, tiene la máquina de fotos, tiene los archivos, tiene el teléfono, tiene la posibilidad de fax, tiene la posibilidad del correo, tiene la posibilidad de la agenda, todo está contenido y guardado en nuestro bolsillo. O sea que podríamos decir que hemos alcanzado un estado de confort ilimitado. Sí. Por otro lado, también, como me decía un amigo allá a principios de los años 2000, el famoso nombre de BlackBerry no fue sin querer, sino que la BlackBerry era la famosa bola que le ponían a los esclavos para que no se alejen. Bueno, de alguna manera los smartphones nos tienen agarrados todo el día a distintos temas laborales. Pero no es este el punto, sino que el punto que me interesa es que este cambio, esta movida de las oficinas, va todavía a avanzar mucho más porque estamos caminando hacia un concepto que se llama la singularidad. Este concepto de la singularidad, que ya tiene hasta su propia universidad de la singularidad, nos habla de cuando la inteligencia artificial alcance las mismas características que la inteligencia humana. Esto creemos o se estima que estará alrededor del año 2050. Bien, y acá entonces entramos a ver el conflicto un poco más en perspectiva, ¿no? ¿Cómo serían los niveles del conflicto en esa época? Mira, los niveles de conflicto en esa época se van a reducir. ¿Vieron que hablamos de los dominios, hablamos de las dimensiones? Bueno, el conflicto se va a reducir a 3 áreas básicamente. La seguridad informática, la ciberdefensa y la cuestión de la información. ¿Qué es lo interesante aquí? Miren, Occidente básicamente trabaja en estos 2 elementos. Todos ustedes trabajan en seguridad y saben que las cuestiones de seguridad informática están, digamos, prácticamente en el nivel individual, y la cuestión de la ciberdefensa es un enfoque en el cual estamos trabajando sobre las infraestructuras críticas. Pero nunca trabajamos sobre este tema que es la información. ¿Y por qué nosotros en Occidente no lo trabajamos? Bueno, básicamente por una cuestión esencial. Creemos en la libertad y cada uno tiene que hacer lo que quiere. Lo que no nos damos cuenta es que por ahí no nos están dejando ser libres, sino que están de alguna manera moviendo previamente nuestra elección. Y de esto vamos a ir hablando lentamente de cómo se produce. Bueno, el primer problema que tenemos que ver para ello es el problema de la seguridad y la defensa. Esto es algo que todos ustedes manejan muy bien, que es una matriz de probabilidad y de impacto respecto de un análisis de riesgo. Nosotros sabemos que si la probabilidad es muy alta o el impacto es muy alto, el riesgo es muy alto, y después vamos jugando un poco con la probabilidad de que el evento se produzca o el impacto que causa, y encontramos, digamos, el área en las cuales debemos trabajar varios conceptos, pero básicamente 2. Uno es el de prevención y el otro es el de defensa. Cuando tenemos riesgos hacemos prevención, una actividad básicamente policial. Cuando tenemos amenazas tenemos que ya mitigar esas amenazas, y entonces lo que hacemos es una actividad de defensa, en la cual no estamos hablando si es importante que sea interna o externa, quién la hace o quién no la hace, sino que lo que estamos hablando es del ejercicio en sí, de la problemática de cuándo hacemos seguridad y cuándo hacemos defensa. Pero acá viene lo interesante. ¿Dónde está el campo de batalla moderno? ¿Dónde se va a dirimir el conflicto moderno? Bueno, el conflicto moderno y el conflicto futuro se van a dirimir entre nuestras 2 orejas. Lamentablemente, se va a dirimir en el cerebro. Y mucho de esto ustedes lo van a poder captar simplemente leyendo las noticias. Simplemente miren, por ejemplo, en sus WhatsApp las noticias desde que empezó el COVID hasta ahora, y van a ver que la guerra que estamos viviendo se llama la guerra de la desinformación. A nadie le interesa que ustedes sepan la verdad. Lo que le interesa es que crean una verdad determinada. ¿Esto qué es lo que dice? Miren, Occidente en general, al entender la ciberseguridad de esta manera, ¿sí?, donde la información queda a manos de cada uno, la realidad se ha convertido en el eje de la guerra, en la razón. ¿Por qué? Porque lo que la gente piensa es lo que hace tomar decisiones a los políticos, ¿sí?
Entonces estamos permanentemente en un estado de cuasi guerra, y una guerra que es cuasi total, porque involucra prácticamente todas las cosas, ¿sí? Y donde el hombre común ha perdido el concepto esencial de seguridad, porque el hombre común ya no es un hombre común, es la primera línea de combate. Este es el gran desafío que estamos entrando a vivir. Y si no, mírenlo en esta misma crisis que estamos viviendo con el problema de la pandemia. Quizás el 11 de septiembre fue una operación militarmente la más exitosa que existió. Pero esa operación tan exitosa del 11 de septiembre, ¿sí?, fue contra la voluntad de la gente. En este momento, si nosotros pensáramos la pandemia como una guerra, fíjense que hay alguien que tiene el poder suficiente para mover las decisiones del planeta, incluidos los estados, y todos lo hacemos voluntariamente. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de que el mejor ejercicio del poder desde una filosofía moderna es cuando se hace por la voluntad? Bueno, esta es la forma que lo podemos llegar a realizar. Y fíjense que cuando hablamos en el ciberespacio, nosotros hablamos de atacar el lado duro, o sea, las infraestructuras críticas, el fraude electoral, las comunicaciones y las TIC, las cadenas de suministro y transporte, la banca y el mercado de capitales, la seguridad nuclear, la posibilidad de provocar derrames intencionados de petróleo, ¿sí?, la toma y control de procesos de fabricación, los problemas en las ciudades y la urbanización, por ejemplo, todo lo que es el sistema de transporte, en la aviación, generar cortes de energía. Cosas terribles, de un impacto tremendo. Pero ¿cuál es el punto? Fíjense que Estados Unidos, hasta hace unos 7, 8 meses atrás, decía que ante un ataque cibernético ellos podían reaccionar de manera cinética. O sea, me hacen algún desastre de esto y yo voy y les tiro una bomba. Pero no hace mucho tiempo atrás, 5 o 6 meses, salió una nueva directiva de la Casa Blanca en la cual dice, no, ante un ataque cibernético ya estamos en condiciones de devolver un ataque cibernético mucho peor que el que nos han provocado. ¿Qué significa esto? Ya han entrado en las redes de sus posibles o probables enemigos y ya se han posicionado para poder repeler ese ataque. Esto es lo que hablamos del ciberespacio en esa parte de las infraestructuras críticas y todo lo que es la seguridad informática. Ahora veamos el lado bueno o el lado soft de la problemática del ciberespacio, que es donde atacamos a la gente. Convulsionar redes sociales, cambiar la identidad digital, ir a atacar la gobernanza y a la corrupción, generar ideas sobre diferentes personas. Por ejemplo, lo que pasa con Trump. Yo no sé si Trump es bueno o es malo, pero todo depende de quién me hable de Trump, ¿sí? Generar fake news, esto es la moda más fuerte que tenemos, ¿sí? Generar la desconfianza en todo lo que es viajes y turismo, lo estamos viviendo, no lo tenemos que contar. Hoy por hoy no nos vemos en nuestras casas. Los ransomware para hacer permanentemente ataques y estar de alguna manera obligando a la gente a estar permanentemente desconfiando de cada cosa que pone en el ciberespacio, las desconfianzas en las Internet de las cosas. Esto es una tecnología que viene para ayudarnos y sin embargo viene cargada de un mundo de desconfianzas, ataques en colapso de las redes, desinformación e incertidumbre. Si comparáramos, una es más peligrosa que la otra, miren, no es una más peligrosa que la otra. El problema es que usando las dos de manera coordinada, ¿sí?, estamos atacando permanentemente al hombre común. Fíjense que ya eso que decían Lian y Xianzhu, ¿sí?, respecto de la guerra, que ya no tiene límites, es esto. La guerra se ha transformado, ha dejado de ser una guerra cinética en el campo de batalla. ¿Eso es importante? Sí, es un pedacito. Pero lo importante es qué termina pensando la gente que la realidad es. Y este es el punto en el cual la cosa se vuelve muy compleja. Hasta acá me gustaría dar algunas ideas preliminares. ¿Por qué? Porque presentado de esta manera prácticamente no hay solución. Sí, hay una solución. Hay una solución, pero es una solución compleja y ni siquiera la he dado yo, sino que la da la Asociación Internacional de Telecomunicaciones. ¿Y qué es lo que nos dice? Mire, hay que crear una cultura del ciberespacio. Hay que aprender a vivir en el ciberespacio, pero fundamentalmente tenemos que tener una cultura propia que sea fuerte y resiliente. Si todos pensamos de la misma manera, es muy difícil que nos cambien el modo de pensar, pero si cada uno piensa lo que quiere,
es muy fácil que a cada uno de nosotros nos cambie el modo de pensar. ¿Y quién nos va a cambiar el modo de pensar? Ese personaje que nos atiende a cada uno individualmente y que se llama inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cuándo va a llegar esto? Bueno, esto ya está en proceso. Cuando ustedes ven, por ejemplo, los hechos de Cambridge Analytica, en lo que pasó con el Brexit, lo que pasó con las elecciones de Trump, ¿sí? Uno empieza a ver que es posible empezar a cambiar no solamente el humor de la gente, sino el humor y las decisiones. La forma en la cual el mundo se está, de alguna manera, parcializando, cómo esta grieta se está abriendo, ¿sí? Bueno, y esta singularidad es la que probablemente nos termine gobernando a través de la inteligencia artificial. ¿Podemos desarrollar capacidades cerebrales distintas? Bueno, lo veremos, pero aquí está lo más importante. El campo de batalla del siglo XXI es la mente de la gente, ¿sí? No existe una seguridad interior, una seguridad exterior, el tema de los militares y los civiles. No, básicamente lo que existe es un campo de batalla en el cual nosotros somos el objeto de esa batalla. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos, ¿sí?, es dominar la voluntad. Y la voluntad de la política se domina a través de lo que la gente piensa. Y lo que la gente piensa se puede dominar a través de la inteligencia artificial. Podríamos tener como corolario de esto unas palabras que ya vienen desde la época de Napoleón, cuando él dijo: la infantería es la reina de las batallas. Y la verdad que eso se ha mantenido hasta nuestros días. Pero en la realidad que en el futuro los reyes de la guerra van a ser los cibersoldados, que son aquellos que van a de alguna manera dominar la mente de la sociedad, ¿sí? Y son los que van a crear. Veamos un poquito entonces todo esto en un ambiente general. Miren, hablamos antes de 3 dominios, 4 dominios, 5 dominios, la tecnología de las oficinas, ¿se acuerdan la cantidad de cosas? ¿Cómo era la guerra? Miren, la guerra fue mutando y llegamos, por ejemplo, a la famosa batalla aerotáctica, que era como el sumum de la guerra moderna, pero en lo que era la cultura del hombre, seguimos exactamente igual que aquello que definimos en el siglo V a.C. Somos animales racionales. Y de esa forma nos educan, la racionalidad por encima de todo. ¿Pero qué sucede hoy? Bueno, hoy sucedió primero un evento que comienza ya por los 80, que se llama Internet. Internet nos va hablando, nos empieza a hablar de algo que denominamos la aldea global, y que es donde estamos inmersos hoy. Si uno se fuera a las noticias de allá de los 80, de los 90, que hablaban sobre la aldea global, prácticamente solucionaban todos los problemas del mundo. Esto es algo que cíclicamente aparece en la humanidad. O sea, esta época de oro también fue la anterior a la Primera Guerra Mundial. Y la realidad es que esta aldea global nos trajo un montón de beneficios y nos trajo un montón de problemas. De alguna manera, esto del yin y el yang están siempre presentes, y hoy podemos hablar de que la guerra está más que en los dominios, está en distintas dimensiones. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la dimensión humana, la psicosocial, la económica, el conflicto, la gente, bueno, todos estos problemas que hay hoy por hoy. La oficina prácticamente la tenemos en el bolsillo todo el día a través del teléfono. La guerra ha cambiado totalmente. Ya no es una guerra en la cual está básicamente el avión, el tanque y el barco, sino que es una guerra que se hace mucho a través de las redes sociales, donde yo escupo información y trato de controlar lo que la gente piensa. Y en lo mental, en la cultura, ¿cómo estamos? Seguimos exactamente igual, no hemos cambiado nuestra cultura. El mañana que nos va a tocar enfrentar, ¿sí?, estamos hablando ahora de una revolución tecnológica, donde la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biorrobótica son la gran promesa del futuro. Y es cierto, nos va a traer millones de ventajas. Nos va a traer una vida mucho más confortable, mucho más clara, con caminos con muchos menos errores, pero también trae una parte oscura. Analicémoslo desde la guerra. Bueno, la guerra se ha simplificado mucho. Va a haber básicamente tres grandes campos. El real, que va a tener su importancia; el virtual, que básicamente la guerra que se va a dar en el espacio, en las infraestructuras críticas, pero fundamentalmente va a ser la guerra de la información, la que más va a impactar, porque es la que va a luchar en ese campo de batalla que está definido, que es nuestro cerebro. Y aquí aparece un elemento crítico, que es la singularidad. ¿La singularidad qué significa? Miren, la singularidad, dicho en 2 palabras, es la racionalidad perfecta. ¿Por qué?
porque hace exactamente lo mismo que hacemos nosotros, pero en lugar de tener la información, el conocimiento que nosotros tenemos, que siempre es limitado, tiene el conocimiento de toda la humanidad, porque ¿a dónde accede esta inteligencia artificial a buscar sus conocimientos? A la Big Data. ¿Y con qué capacidades accede a la Big Data? Bueno, con capacidades de análisis de datos infinitamente más potentes que los que tenemos nosotros. Entonces, la posibilidad de que solucione problemas es muchísimo más alta y muchísimo más efectiva. Ahora, el problema es, ¿cómo vamos a competir contra esta inteligencia artificial si nosotros seguimos siendo, ¿sí?, animales racionales? Cuando nuestro cerebro está desarrollado solamente en un 10%, donde no hemos desarrollado nuestras capacidades intuitivas. Fíjense, tomemos un ejemplo. Allá por los años 60 empezamos a ver la cuestión de las capacidades subliminales del cerebro. A 30 cuadros por segundo podíamos captar un cuadro determinado y salíamos de una película y podíamos tomar una Coca-Cola porque en el medio de la película nos habían metido una propaganda subliminal que nunca vimos. Nunca vimos, o sea, conscientemente. Inconscientemente sí la vimos. Y aquí viene el gran problema. ¿Por qué? Porque necesitamos haber, por ejemplo, utilizado esta capacidad para traer cuestiones del inconsciente al consciente y aprender a manejarlas. Sin embargo, la usamos solamente para vender vaqueros, autos y computadoras. Entonces, el problema es, tenemos que cambiar probablemente nuestra forma, ¿sí?, de adquirir la cultura humana. Tenemos que desarrollar nuevas capacidades. ¿Para qué? Para ser competitivos en el conflicto que viene. El conflicto que viene no va a ser contra otras personas, el conflicto que viene va a ser fundamentalmente contra la inteligencia artificial. Y para ello, la gran estrategia es un cambio cultural. Tenemos que tratar de encontrar formas de aumentar nuestra capacidad cerebral y pensar la sociedad como un todo. Tenemos que volver monolíticamente a cuestiones que hagan de nuestra cultura la base de nuestra civilización. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, estamos parados por aquí. ¿Podemos seguir creciendo en el conocimiento? Sí, vamos a crecer y mucho. La pregunta es, ¿este conocimiento de acá va a ser humano? ¿Va a ser cibernético? ¿O va a ser una mezcla de lo humano y lo cibernético? Bueno, esta es lo que va a suceder de acuerdo a cómo gestionemos este momento de la historia, que es el que viene dentro de muy poquito, dentro de 30 o 40 años. Les agradezco mucho el haberme tenido la paciencia de escucharme y estoy abierto para preguntas si es que las hubiere. Muchas gracias, don Alejandro. Permítanme felicitarle su presentación exquisita, muy interesante, llena de un amplio conocimiento que hoy por hoy debe ser analizado por los diferentes administradores de nuestros países. Así es que de verdad le agradezco su ponencia, ha estado llena de mucha información y mucho conocimiento. Vamos a abrir los micrófonos. El doctor Fernando Gabriel Zaragoza es quien dirige este evento. Adelante, doctor. Vamos a ver, hay algunos problemas, pueden activar sus micrófonos. Vamos a ver si ayudamos acá. ¿Están todos activados? Doctor Gabriel, ¿tienes problemas con el audio? ¿No has activado tu audio? Bien, mientras el doctor hace su conexión, aprovechamos para abrir los espacios y las preguntas que tengan algún colega que esta tarde esté conectado. Vamos a dar oportunidad que otros hagan la consulta. Doctor Gabriel, ¿ya usted pudo resolver su problema de audio? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfectamente, sí, claro. Bien. Correcto. Perfecto. Bien, yo quisiera preguntarle al disertante, realmente, bueno, yo había escuchado el tema de que dice la batalla va a ser por conquistar las mentes, ¿no? Y un poco, ¿qué va a suceder? Porque al día de hoy, por ejemplo, seguimos viendo de manera mucho más aislada que antes que siguen existiendo confrontaciones militares. Hoy estamos viendo ahí algo aislado que no venía sucediendo entre Azerbaiyán y Armenia. Y digamos, los países, teniendo en cuenta esta previsión, esta posibilidad, no es que dejaron a un lado las armas y toda la tecnología bélica,
¿qué va a suceder con eso? ¿Va a desaparecer o, digamos, o esta cuestión de el objetivo de las mentes, digamos, replantea todo lo que existe actualmente? Es una pregunta un poco compleja, pero no sé Sí, si... no, está clarísima. Mira, la realidad es que la guerra como hecho fáctico o cinético nunca va a desaparecer. Porque, como yo planteé ahí muy rápidamente, hay tres grandes ambientes en el futuro: el de la realidad, el de la virtualidad y el de la información. ¿Cuál es el tema? El tema es que la realidad es el ambiente cinético, es donde sí van a seguir confrontándose las fuerzas. Pero lo que sí hemos demostrado en 10.000 años, que confrontando las fuerzas y dominando al otro, no hacemos el control de su voluntad total. El control de su voluntad total lo tenemos cuando dominamos la mente de nuestro enemigo. Porque si solamente los dominamos y los esclavizamos, en algún momento esto se vuelve contra nosotros. Entonces, no hay una cosa que solucione el problema, sino que está en la estrategia, en ese cóctel en el cual mezclamos las acciones cinéticas con las acciones de la virtualidad y con la guerra de la información. Porque ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos minando el consciente colectivo. Fíjense que lo más grande que tiene la inteligencia artificial es que hemos abandonado, en realidad no lo hemos abandonado, sino que lo estamos ejerciendo en menor esfuerzo, lo que se llamaba la inteligencia de masas, o sea, el manejo de las masas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos algo que es mucho más efectivo. No manejamos las masas. Hacemos acción psicológica sobre las masas, pero lo que estamos manejando es el cerebro de las personas. Entonces, si nosotros actuamos cinéticamente por un lado, por otro lado hacemos psicología de masas y por otro lado actuamos sobre la mente de cada una de las personas, tenemos la posibilidad, como dice muchas veces el doctor Dusal, cuando ustedes trabajan con 9.000 datos de una persona, pueden perfilar prácticamente lo que la persona es. Cuando yo sé exactamente lo que una persona es, lentamente puedo ir cambiando su forma de ver la vida, su forma de ver las cosas. Yo siempre doy un ejemplo. Mi señor usaba mucho Facebook, ¿no? Entonces al principio le decía, mira, a usted el color que más le gusta es el azul, el verde, y le pegaban 60%, 65%. Hoy por hoy le pegan 98, 99.9%. O sea, está totalmente perfilada. Pero no es el caso de ella, es el caso de casi todos nosotros. Todos nosotros accedemos más de 9.000 veces por mes a las redes sociales de diferentes maneras. Y cada vez que damos una contestación, cada vez que decimos algo, esto que llamamos la inteligencia semántica va perfilando. Entonces, ¿va a dejar de existir un conflicto cinético? No, no va a dejar de existir, porque es necesario en algún momento volver sobre el mundo real. Y la realidad es que ese conflicto cinético puede estar escondido, puede ser la verdad o puede ser una mentira. Todo depende cómo yo maneje ese otro mundo que es el de la información, en el cual permanentemente estoy cambiando la idea de la gente. La primera guerra de la información fue la de Irak, que fue la famosa guerra de la CNN. O sea, había un conflicto cinético y lo manejaba con información. Pero la realidad es que esto ha mejorado infinitamente, o sea, esa es la guerra prehistórica, porque hoy por hoy la guerra se está desarrollando solamente en nuestras mentes y prácticamente sin violencia. Fíjense que se está desarrollando una guerra con la connivencia y de alguna manera con la confluencia de casi todos los estados, o sea, ni siquiera sabemos que estamos en una guerra. ¿Por qué? Porque no podemos identificar quién es realmente el enemigo. Y estos son los parámetros que hay que empezar a comprender. Ya no son los estados los que están manejando el conflicto y el no conflicto. Hay otros actores también. No sé si eso contesta más o menos. Sí, sí, perfectamente. No sé si algún otro oyente desea hacer alguna consulta. Si no, yo tengo alguna también. Sí, yo acá, Jorge. Jorge, adelante. Sí, hola Joe, felicitaciones por la exposición primero. Con todo lo que claramente explicaste, ¿tiene alguna relación la instalación del 5G y las distintas, digamos, ataques o condicionamiento que está teniendo la instalación del 5G en el mundo? Gracias, igual.
Hay un tema, salió, bueno, casualmente Infobae sacó un artículo, no sé si el sábado o el domingo, casualmente sobre el problema de 5G. ¿Cuál es el gran problema o el gran problema, la gran cosa que tiene 5G? 5G va de alguna manera a permitir que haya mucha más cantidad de posibilidades de manejo de información. O sea, nuestros anchos de banda, como decimos habitualmente, van a haber crecido un montón. Pero la realidad es que también tiene una configuración tecnológica bastante diferente. O sea, 5G tiene mucho ancho de banda y poco alcance, entonces va a haber muchas antenitas por muchos lados y va a haber mucha información dando vuelta permanentemente. Esa información que está dando vuelta permanentemente, por supuesto que aquel que la administra tiene más la cantidad de like, por decirlo de alguna manera, de cada uno de nosotros y va a tener más capacidad de manejar una información, que es lo que llamamos hoy por hoy y que muchas veces no comprendemos claramente, los datos. Cuando uno habla de los datos así alegremente, todos creemos que es nuestro nombre, nuestro número de seguro, cosas por el estilo. No, no. Nuestros datos es el ADN de cada uno de nosotros en la red. Y esto es lo que no estamos terminando de comprender claramente. O sea, los datos es mucho más que el nombre y si estoy en Facebook o en WhatsApp o en TikTok o en cualquiera. No, no, no. Y lo que se está peleando son dos cosas. Primero, una terrible guerra desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque hay dos conceptos. Un concepto en el cual está muy diversificada la tecnología de 5G, lo que llamaríamos de alguna manera el concepto occidental, o sea que los pedacitos de 5G lo producen diferentes áreas, y está el concepto chino, donde prácticamente Huawei produce todo, desde el teléfono hasta las grandes antenas para el manejo de la información. Obviamente, esto también cambia los costos y cambia las posibilidades. Y esta es la guerra que se está produciendo. Una guerra, por un lado, netamente económica, como casi todas las guerras, ¿sí? En la cual hay un deseo de ganancias concretas. Y por otro lado, está el futuro de la humanidad, que es la información que se va a manejar por ahí, en la cual prácticamente la humanidad va a estar sometida a la información que esté en esa red. Son las dos caras de esa moneda. No sé, señor, si... Perfecto. Hay una pregunta que quiere hacer Alberto Vázquez González, creo que es. Si quiere, puede hacerla personalmente. Bueno, parece que tiene algún problemita don Alberto Vázquez. Nos levanta Sí. la mano el mayor Bueno. Henry Vargas Polonia desde Colombia. Adelante, mayor. Gracias, don Julio. Buenas tardes para todos los participantes de la conferencia. Con base en lo que ha venido explicando, se explicó, yo quisiera saber cuál es su concepto y la actualidad en la que quedaría la teoría de Clausewitz cuando habla de que la guerra es la continuación de la política por todos los medios. Y solamente nos estamos enfocando hacia el sector del ciberespacio, la data y etcétera. Entonces, la guerra de estratagemas, ¿dónde queda? ¿Es vigente, no es vigente? ¿Se dará, no se dará? Cuando estamos viendo una influencia en Sudamérica que, si bien es cierto, también ha sido ayudada y soportada por redes sociales, es más de ideologías políticas que otro tipo de situaciones. Ahí vemos, por ejemplo, las elecciones recientes en Chile, donde están manifestando que se acabó la constitución de Pinochet y que viva la constitución de Allende. Y otros casos en Sudamérica, como lo que pasó recientemente en Bolivia, como lo que está pasando en Venezuela, donde no se hicieron uso de las redes sociales ni de la inteligencia artificial, pero sí de otro tipo de estratagemas que se utilizan en la guerra y que de una u otra forma conllevan a la desestabilización de los países, sus gobiernos y por ende toda su población. Bueno, voy a tratar de contestar por parte, pues son distintos aspectos de la misma pregunta. Empecemos por Clausewitz.
esto no deja de ser la continuación de la política por otros medios. Lo que pasa es que Clausewitz vivió en el siglo XVIII-XIX y con una realidad bastante diferente a la que tenemos ahora, pero no cambia la filosofía de la guerra. Clausewitz habló fundamentalmente de la filosofía de la guerra. Lo que sí cambia quizás es los conceptos de estrategia y táctica, o sea, cuando uno entra más de lleno en el entendimiento de los 8 libros de Clausewitz, quizás sí haya muchas diferencias, pero en la esencia, en la filosofía de la guerra sigue siendo la misma, porque la guerra, como yo lo dije al principio, no ha cambiado su naturaleza. Lo que ha cambiado son los paradigmas en la forma de realizar la guerra. ¿Por qué? Porque cada vez la guerra se va realizando de manera diferente y eso va muy de la mano de las tecnologías y lo que llamamos muchas veces la revolución de los asuntos militares. Pero la naturaleza de la guerra es el dominio de la voluntad del otro. Y el dominio de la voluntad normalmente es un tema político. Lo que estamos viendo actualmente, y este sí es un paradigma que no tiene en cuenta Clausewitz, es que estamos dejando el Pacto de Westfalia de lado. El Pacto de Westfalia establecía 3 bases fundamentales: el príncipe o el poder ejecutivo, la sociedad, que era la que abastecía, digamos, al príncipe del dinero necesario, y las fuerzas armadas, ¿sí?, que eran las que ejecutaban las teorías o las políticas que establecía el príncipe o el ejecutivo. El Pacto de Westfalia, que es el que le da al Estado, ¿sí?, el dominio o la primacía en el uso de las fuerzas, está desapareciendo. ¿Y por qué desaparece? Bueno, esta crisis comienza, ¿sí?, con la Tercera Internacional, con la Cuarta Internacional y con la aparición de movimientos que son supraestatales. Estos movimientos supraestatales, tomemos el ejemplo más claro actualmente, Estado Islámico. Estado Islámico prácticamente domina todo un país y no es un Estado de nada. Es un conjunto de tipos que se pusieron de acuerdo en algo. Esto mismo sucede, por ejemplo, con la lucha del socialismo. El socialismo no es un Estado. El socialismo es un movimiento que trata de convencer a la gente y que de alguna manera lo logra. Y acá volvemos al concepto original del ejercicio del poder. ¿Cuál es el mejor ejercicio del poder? Aquel que lo hacemos porque castigamos al que no cumple lo que yo quiero, o aquel en el cual él hace lo que yo quiero sin necesidad o estando de acuerdo conmigo, y para mí el castigarlo es realmente una cuestión difícil. Fíjense que ese concepto es el que subyace en la cultura militar. En la cultura militar hay 3 elementos básicos, ¿sí?, que son los que generan el espíritu de cuerpo: la lealtad, la disciplina y la confianza. La confianza y la lealtad son cuestiones prácticamente bidireccionales que están tanto en el hacer como en el conocer y en el ordenar. ¿Y la disciplina para qué se utiliza? Solamente para reorientar cuando hay un desvío en la confianza o cuando hay un desvío en la lealtad. Bueno, esto que es una cultura, que es lo que nosotros llamamos en general la cultura militar, ¿sí?, esa cultura es lo suficientemente fuerte para ser reactiva a cualquier acción del exterior. Sin embargo, nuestras sociedades han sido permeabilizadas de un montón de ideas en la cual nuestra cultura básica de Occidente, esa cultura que era originaria en el cristianismo, en Roma, en Grecia y todas estas cosas, ha sido totalmente atomizada a partir de un montón de ideas. Cuando usted atomiza, esto ya lo decía el tío Maquiavelo, ¿sí?, lo que está logrando es ejercer más poder. ¿Más poder por parte de quién? De quien atomiza. Mire a quién atomiza y se va a dar cuenta de quién es su enemigo. O sea, no es un problema de Clausewitz. Clausewitz se ha quedado en el pasado, pero sigue siendo política por otros medios. El problema es que no es una guerra entre estados. Estamos asistiendo a un nuevo conflicto, que todavía no es el conflicto que yo hablé, es un conflicto que está intermedio entre lo que hablé y lo que está sucediendo, porque lo que necesitamos es un mundo de ovejas. Pero el problema no es ese, el problema es que ese mundo de ovejas es Occidente, no es la humanidad, porque Occidente es solamente la quinta parte de la humanidad. Las otras 4 quintas partes tienen cultura muy sólida y no son tan permeables a los problemas que tiene Occidente. O sea, los que vamos a desaparecer somos nosotros, no el resto. No sé si eso...
Muy bien. Lo que Adelante, Muchas gracias. adelante, Henry. Bueno, muchas gracias. Quedó perfecto, claro. Bien. Doctor Fernando Gabriel Zaragoza. Bueno, realmente muy bueno la respuesta que dio recién el disertante, y me quedé pensando con eso de la cultura, que usted mencionaba de la cultura. Realmente el tema de, hay culturas, digamos, más, no la cultura occidental, sino las otras culturas que, digamos, tienen otra cosmovisión, otros objetivos, y bueno, creo que están mejor preparadas para el conflicto futuro. La cuestión es, ¿qué podemos hacer las culturas occidentales para tratar de prepararnos para este conflicto futuro sin caer en una suerte de pérdida de libertades, pérdida de derechos, y muchas veces la pérdida de la posibilidad de pensar? Pero no quiero perder la oportunidad de darle la palabra a Marcelo Acosta, que creo que está pidiendo la palabra. Perdón. Bueno, después te contesto entonces, pues es muy cortita esa respuesta. Me queda a mí, también aprovecho, Fernando, para preguntarle a don Alejandro, ¿cuál es el futuro que le espera a América Latina? Porque el escenario que nos ha puesto hoy realmente es interesante de ver qué nos espera a nosotros acá en América Latina. Adelante, el colega que quiere hacer su pregunta. ¿Contesto lo de América Latina, contesto la libertad o van a hacer otra pregunta? Vamos a ver. Adelante, ¿cuál es la pregunta que tienen? Parece que no hay preguntas. Adelante, don Alejandro. Bueno, entonces voy primero con el tema de la libertad. Aristóteles decía, la libertad es la preferencia reflexiva de lo mejor. ¿Sí? O sea, ¿cuándo ejercemos la libertad? Cuando elegimos adecuadamente. Cada vez que elegimos un bien menor sobre un bien mayor, dejamos de ser libres y nos esclavizamos de eso. Por lo tanto, el problema es muy sencillo de resolver, muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque en general nos han orientado a elegir lo malo sobre lo bueno. ¿Y qué es lo malo? Lo malo no existe, es lo menos bueno lo que estamos eligiendo permanentemente. Y en ese mal ejercicio de la libertad, en realidad no somos libres, sino que nos vamos esclavizando. ¿Cómo nos vamos esclavizando? Bueno, atomizando las libertades y atomizando las formas de pensar. Y este es el problema más grave. En América Latina, el problema grave que tenemos es, y particularmente en nuestra República Argentina, es que estamos siendo un laboratorio de todo esto. O sea, un lugar donde teníamos una cultura que era bastante común a todo el continente. O sea, este era un continente, uno puede decir con libre culto, pero era un continente básicamente cristiano, con cierta estabilidad en una serie de cosas. ¿Cómo? Sin embargo, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ido atomizando esa estabilidad cultural. La atomización de esa estabilidad cultural, ¿sí?, nos va llevando lentamente a que cada uno piense cosas diferentes, e incluso, como yo decía ahí, ¿no es cierto?, han aparecido un montón de conceptos que son completamente antinaturales. Entonces, estamos tratando a través del derecho positivo muchas veces de implementar, ir contra el derecho natural. Cosa que se puede hacer, sí, claro que se puede hacer. El problema es que a la larga no da resultado que nosotros esperamos. O sea, lamentablemente estamos en un ciclo decadente que en algún momento tiene que cambiar. ¿Y esto dónde cambia? Esto cambia por el hastío de las nuevas generaciones. La realidad es que cada vez vamos acercando más al hastío de las nuevas generaciones, que van a volver a normalizarse, porque en definitiva somos seres humanos. Tenemos estos ciclos, o sea, no es la primera vez que esto le sucede a la humanidad. Lo que pasa es que ahora nos enteramos todos juntos de lo que está sucediendo. Cuando en Roma pasaba esto, los únicos que se enteraban eran los romanos. Los que estaban en Siria sabían que en Roma había lío, pero no tenían la claridad absoluta. Hoy por hoy, el ciberespacio ha hecho que esta aldea global todos seamos parte del mismo proceso casi simultáneamente. ¿Quién tiene la ventaja? Aquellos que tienen la cultura más sólida, que son lamentablemente las culturas más milenarias, ¿sí? Más milenarias algunas, otras son milenarias a palo, como los musulmanes, por ejemplo. Pero son culturas que son mucho más estructuradas y con menos posibilidad,
no de acotar las libertades, porque este es el punto interesante. ¿Cuál es la libertad que estamos acotando si nosotros le permitimos a nuestra gente que sea llenada su cabeza de un montón de cosas que son mentiras? Entonces, ¿le estamos cuidando la libertad o se la estamos acotando? Esta es una discusión filosófica y ética muy profunda, porque hay mucha gente que está interesada en que no nos coarten la libertad, pero en realidad lo que está interesado es en que nos dejen libre para que nos llenen la cabeza de cualquier cosa. Y acá es donde hay que hacer un análisis mucho más profundo. Por eso voy al concepto de cultura, que está muy por sobre la ley. No es la ley la que arregla estas cosas, sino es la cultura social la que le da fundamento. Perfecto. Alejandro, te voy a hacer 2 preguntas más que hicieron por el chat. Acá Marcelo Acosta pregunta, dice, si pudieras dar algún detalle de algunas medidas para mitigar la información que posee la red de nosotros mismos. Y acá arriba, Alberto Vázquez preguntaba, ¿cuál es el impacto del Hammer en el 5G? No sé exactamente a qué se refiere con el Hammer en el 5G. Yo tampoco, así que eso no lo voy a contestar. Lo otro es bastante sencillo. Uno puede desactivar un montón de información personal en Google, en todas las redes. Eso es simplemente con entrar a Google y poner desactivar mis datos personales, y hay una serie de procesos que uno puede seguir para sacarlos. No es la solución desactivar los datos personales. La solución es saber que uno está ejerciendo su propia libertad, para lo cual no hay que aceptar las informaciones como vienen, sino que hay que cruzarlas, analizarlas, repensarlas y sacar uno su propia inteligencia de todas las informaciones que recibe. Puede ser verdad o no, pero tiene que ser producto de un proceso propio, no del proceso de un tercero. Ese es el problema con los datos, no es solamente salirse de los datos de Google, porque eso uno lo hace por un ratito y un rato después está de vuelta perfilado. Perfecto. Creo que esto es como decir que no queremos existir en la Tierra, digamos. La contestación del Yammer puedo darla yo, si me autoriza. Sí, por favor, Carlos. Sí, Fernando, Carlos. ¿Puedo hablar, Fernando? Por supuesto. Sí, adelante, Carlos. Si te estás refiriendo al Yammer como inhibidor de la irradiación electromagnética que provoca, Perdón, Carlos, pero hablaba de Hammer como martillo, me parece, ¿eh? A ver, ¿cómo es? ¿Como martillo o como inhibidor? No, estaba como J. Yo lo pronuncié mal. Yo pensé que era martillo. Jammer. Sí, el Jammer, sí, con J. El ingeniero perdón. Carlos Amaya es un experto en el tema. Claro. Así que, por favor, Carlito, adelante. No, eso de expertos. Les cuento al resto que yo soy parte del equipo que lidera el señor Brigadier y nos vemos diariamente, permanentemente. Pero respecto del Yammer, no va a perder su actualidad, porque el Yammer lo que hace es un juego, poner sobre la portadora de inteligencia de 5G, que lo único que varía entre 4G y 5G desde el punto de vista absolutamente electromagnético, es el lugar que ocupa en el espectro electromagnético. Se va un poquito más arriba en las frecuencias y por eso logra un mayor ancho de banda para poder transmitir mayor cantidad de información. Así que yo voy a poder llamear, es un anglicanismo, ¿no? Voy a poder inhibir la comunicación exactamente igual que como se la inhibe en este momento. Es una forma básica de guerra electrónica desde el punto de vista ofensivo. Yo puedo meter una mayor potencia electromagnética sobre la portadora en 5G y voy a tirar abajo la comunicación. Eso no va a variar. Es parte de ciencia básica. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por la respuesta. Le vamos a dar la palabra a Marcos Arias y bueno, y creo que si no hay ninguna pregunta vamos a dar por terminada la actividad.
Marcos, si querés. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. La verdad que la disertación excelente y mi pregunta está puntualizado en este proceso que hemos tenido de pandemia, en este proceso informático que estamos atravesando, en este ciberespacio, si la pandemia ha acelerado ese proceso de, digamos, de atravesamiento de información con respecto a las personas. Yo estoy en Argentina y aquí hace 7 meses que estamos de pandemia, donde estamos puestos continuamente a lo que es la información por PC o por celular, y vamos viendo, ¿no?, que nuestra información va siendo en gran cantidad. Entonces la pregunta es, en esta guerra ciberespacial y cultural, si la pandemia es un elemento más de agravamiento a ese proceso. Muchas gracias. Yo debo decir que mi opinión personal sobre esto es que no es un agravamiento. La pandemia es simplemente una comprobación del proceso. O sea, lamentablemente es mucho peor que un agravamiento. O sea, la pandemia lo que ha demostrado es que hay alguien que puede manejar las voluntades no solamente de las personas, sino incluso de los estados y de los gobiernos, ¿sí?, sin que nadie se queje. Fíjense que si uno analizara todos los comunicados que hizo la Organización Mundial de la Salud desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, y solamente se tratara de analizar semánticamente cada uno de los comunicados y cada una de las cosas que dijo, van a encontrar una cantidad de contradicciones que es absolutamente interesante. O sea, el que más manejó la desinformación es el único que al menos debiera tratar de haber mantenido informados. Sin embargo, no es un Estado. ¿Y por qué hacía eso? ¿Porque desconocía? A ver, estamos en una pandemia que tiene menos muertos que una gripe. Y jamás hablamos con la gripe de una pandemia. Jamás estuvimos metidos todos en nuestras casas por ninguna gripe de todas las que hubo. Entonces, la realidad es que hay una enfermedad, sí hay una enfermedad. Hay que tener ciertos cuidados, hay que tener ciertos cuidados. Pero guarda, que acá lo que se está haciendo es un experimento a nivel planetario de control poblacional. Eso es lo que yo pienso. No que se ha incrementado o disminuido el control. No, no. Lo que hay es una experiencia de control poblacional a nivel planetario. Ahora, la pregunta es, y es la pregunta que yo me hago y no tengo la respuesta, es ¿quién es el que está manejando el poder de esto? Porque nosotros no sabemos nunca, hasta que no sabemos exactamente quién es nuestro enemigo, cómo podemos reaccionar o cómo podemos generar diferentes tipos de estrategias. Pero yo lamentablemente disiento en el sentido si aumenta o disminuye. No, no, esto es prácticamente un experimento, ¿sí?, de control planetario, voluntario. Esta es la palabra más compleja de todas, voluntario. O sea, lo hacemos por nuestra propia voluntad. Perfecto. Bueno, voy a hacer la última pregunta de acá. A ver, Beatriz, ¿querés hacer algún comentario vos? Bea. Bueno, vamos a hacer la última pregunta y creo que vamos a finalizar acá. Alberto Vázquez pregunta: al haber más antenas para repetir la señal, indudablemente el riesgo de sabotaje a alguna de estas terminales es alto. ¿Existe algún plan de contingencia ante esto? No sé, Carlos, si vos querés responder. Yo creo que la resiliencia que van a tener las redes va a ser muy alta. O sea, casualmente esta palabra resiliencia es la que más ustedes van a haber escuchado en los últimos tiempos en el campo del ciberespacio. Sin embargo, es una palabra vieja como la ingeniería. La resiliencia es la capacidad que tienen los diferentes metales o los diferentes elementos para pasar del campo elástico al campo plástico, o sea, para volver a la forma que tenían o cambiar su forma. Yo creo que las redes de 5G van a tener una resiliencia altísima, por aparte van a estar soportadas sobre la AD4, sobre la AD3 y así sucesivamente. O sea, cada vez va a ser más parecido el tejido informático al tejido humano. ¿Va a haber daños? Claro que va a haber daños. Nosotros, si tenemos un tajo, tardamos varios días en curarnos, pero prácticamente nos curamos solos. Bueno, las redes van
de a poco a llegar a esa concepción. Bueno. No sé, Carlos, si está de acuerdo. Bien. Brigadier. Sí, totalmente de acuerdo. La resiliencia es lo que va a privar. Aparte, no todo va a ir va a depender de la radiobase. Piensen que viene la radiobase por radioeléctricamente y también por fibra óptica. Así que siempre alternativas quedan. Lo que se llama la técnica de handoff, de ir variando de radiobase a radiobase, es absolutamente dinámica. Se podrá. Está la posibilidad satelital también. Claro, claro. Perfecto. Te vamos a hacer la última pregunta, Alejandro. ¿Cuál es tu opinión sobre el robo de datos a migraciones el 26 de agosto y la publicación en la Deep Web? ¿Tiene relación o no con esto que se plantea? Bueno, son dos cosas diferentes. Todos los robos de información están en la Deep Web. O sea, hoy por hoy, si ustedes tuvieran acceso a la Deep Web con un sistema lo suficientemente potente y tuvieran un sistema de inteligencia artificial que trabaje sobre eso, podrían hacer algo que es mucho más interesante que perfilar una persona. Por ejemplo, poner el password de una persona y ver en qué otras direcciones se replica, y se van a dar cuenta, muchos de nosotros lo hacemos permanentemente, tenemos 10, 12, 15 correos, y creemos que teniendo distintos correos podemos llegar a ser o distintas personas o atender distintos problemas, pero a todos le ponemos la misma password. Entonces, en lugar de ir por los correos tratando de ver quién es la persona por las passwords, voy viendo no solamente quiénes son las personas, sino cuáles son sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando le robaron 8 o 10 millones de datos a Apple, ¿sí? Hace unos años atrás, todos esos datos están en la web profunda. Todo está. El problema es saber llegar hasta ahí, porque para llegar hasta ahí se llega de una manera totalmente diferente a la que nosotros nos manejamos en la Internet superficial. O sea, para llegar ahí hay que conocer exactamente cuáles son los URL, cuáles son las direcciones IP en las cuales está la información. O sea, si no nos dejan acceder fácilmente o nos dan alguna información a una punta del ovillo, no entramos realmente en la web profunda, porque las búsquedas allí se hacen de una manera completamente distinta a las que se hacen en la red superficial, que es para las personas comunes como nosotros. Los datos que están ahí no tengo la menor duda que están en la web profunda, y eso es porque de alguna manera debe haber habido o un negocio o una primera demostración de fuerza. Nuestro país, si ustedes miran el Foro Económico Mundial, van a ver que no es uno de los más deseados por los ataques cibernéticos, por una cuestión muy sencilla, porque nuestra bolsa no mueve mucho dinero, nuestros bancos no mueven mucho dinero, y lo que le interesa hoy por hoy, por lo menos por el momento, a los grandes intereses cibernéticos, digamos, de sombrero rojo, por decirlo de alguna manera, o sombrero negro, es el dinero. Y entonces puede haber algunos ataques así de esta naturaleza, fundamentalmente más como una demostración de poder que como un ataque formal, digamos. Nosotros estamos, o sea, los inversores, los 14.000 inversores mundiales, nos ponen en el lugar 24 para un ataque cibernético, y el mundo en promedio está en el lugar 6. Brigadier Alejandro Moresi, quiero agradecerle y quiero felicitarlo por esta impresionante ponencia, y quiero agradecerles a toda la audiencia. Quiero pasarle la palabra al presidente de la red, Julio Corrales Bustos. Por favor, Julio. Muchas gracias, Fernando. Don Alejandro, déjeme felicitarlo sinceramente y decirle que la Red Internacional de Profesionales en Seguridad está a su disposición. Usted hoy nos ha dado una excelente ponencia, le felicito de verdad, y cuente con todo el apoyo, cuente con nuestra plataforma en cualquier momento que usted así lo necesite. Don Alejandro, muchísimas gracias de verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir algunas de mis ideas con un público tan selecto. La verdad que muchas gracias por el tiempo y la disponibilidad de haberme escuchado. Gracias, don Alejandro, gracias. Igual le agradezco a don Carlos Federico, le agradezco a Roberto Martínez, le agradezco a Marcos Arias, a Henry Vargas, a Jorge Sen, en fin,
a Paola Núñez, Andrea Pantano, Eduardo Moreno, Luis Fernando, a todos y cada uno de ustedes que esta tarde, noche, nos han acompañado acá en la red internacional. Y aprovecho para invitarlos mañana, que estaremos mañana estamos desde Chile, así es que no se pierdan esta oportunidad también de participar. Ya están dispuestas, están disponibles las entradas virtuales que las pueden solicitar por medio de la red internacional. Informarles también que esta presentación, esta ponencia estará en nuestro canal de YouTube a partir de mañana, donde ustedes pueden verla y pueden repetirla las veces que deseen pasarla por medio de nuestro canal. Así es que, como les digo siempre, con la bendición de Dios, nos vemos pronto. Chao, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Muchas gracias, don Julio, y felicitaciones por la red, de verdad. Gracias, señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias, Jiménez Morera. Siempre me quedo esperando que se retire el último de la red. Para mí es un honor poderlos tener siempre presentes. Gracias. Gracias, Alberto. Muy amable de tu parte, Diego López, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Paola Ibáñez, Andrea Pantano, Fernando Rosas. Adelante, Diego. Quería agradecer nomás por esta convocatoria y felicitarlo al disertante, la verdad que de sumo interés todo lo que expuso y bueno, siempre sumando. Aprovecho para saludarlo a Fernando también, nuestro director ejecutivo acá del capítulo Argentina, y bueno, a seguir creciendo con la red. Así es, Diego. Así es, gracias. Juan Carlos González Pacheco, muchas gracias. Hugo Bornigal, gracias, Hugo. Juan Herrera Ceballos, gracias. Sergio Hernán Ojeda, muchísimas gracias. Javier Pueblas, gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, de esta manera estamos llegando entonces al final de esta transmisión. Fernando, felicitarte. Has sido una excelente conferencista. La verdad que muy enriquecedor el conocimiento que nos ha dejado y nos deja también sembrada una gran duda para América Latina. No sé qué va a pasar con nuestro continente. Muchas gracias, Julio, y bueno, creo que un poco el conferencista nos dio algunas pautas de que vamos a saber sobreponernos. Así que creo que eso es bastante interesante. Y bueno, agradecerle también a todos los que participaron. Así que bueno, me voy a despedir y muchas gracias por el espacio en la red y por los tangos que nos regalaste, Julio. Impresionante. Encantadísimo. Alrededor de 40 personas tuvieron el honor de acompañarnos esta tarde. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.